Hola a todos, bienvenidos a este momento de reflexión y exposición de la palabra de Dios. Queremos dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala. En un tiempo tan difícil, el poder acercarnos a Él es un privilegio, es una bendición poder escuchar la voz de Dios en medio de tanto caos, en medio de tanta dificultad. Y quiero llevarles al libro de Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Éxodo significa salida, es la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Capítulo 3 del libro de Éxodo, versículos 1 al 9. Y dice de esta manera la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Repito, el nombre, Éxodo, que se le aplica a este libro, significa salida, y es la historia de la salida del pueblo de Israel tras 400 años, alrededor de 400 años de esclavitud en Egipto. Y el pasaje nos narra una situación en donde las dificultades se han aumentado, se ha agravado el problema o la problemática que Israel está enfrentando en Egipto. Y quiero revisar brevemente el capítulo 1 de Éxodo, donde comienza la historia y nos comienza diciendo cómo es que las tribus de Israel se establecieron en Egipto y cómo comenzaron a vivir allí, y tardaron, repito, alrededor de 400 años hasta que sucedió algo complicado. Éxodo capítulo 1 versículo 11 nos dice de esta manera: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Ese es un problema grave para ellos. ¿Cuál fue el detonante de esta situación? La primera cosa o el primer problema, según el versículo 8, que estamos omitiendo la lectura, pero dice que se levantó un faraón que no había conocido a José. Ese fue el primer problema para Israel. El segundo es el que acabamos de ver en el versículo 11, que este faraón dijo: se están multiplicando mucho, y si los dejamos que sigan creciendo y no hacemos algo, tal vez en algún momento alguien venga y nos declare la guerra, y ellos se le unan a ese enemigo, y entonces nos van a derribar, nos van a derrocar, y terminaremos siendo una nación subyugada. Y entonces dijo: hay que hacer algo, y ocurre lo que dice el versículo 11 que acabamos de leer. Pusieron comisarios de tributos que los molestasen con cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Es decir, los pusieron a trabajar. Dijo el faraón que no estén ociosos. El problema primero es que se levanta alguien que no conoce a José y está en contra de ellos. El segundo problema es que les ponen pesadas cargas tributarias, y además los ponen a trabajar construyendo algunas ciudades, aquí como dice, ciudades de almacenaje, tal vez enormes graneros es lo que habían construido. Y después dice
El versículo 12 del capítulo 1, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y el 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, un problema más. El 14 presenta un problema más, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Problema tras problema, dificultad tras dificultad. El 1:15 dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Un problema más todavía. No solamente son tributarios con tributos demasiado elevados, no solamente los ponen a hacer trabajos de construcción, los ponen a fabricar ladrillo, los ponen como esclavos, y encima de eso todavía le piden a las parteras que maten a los hijos varones. Es decir, tratan de detener la reproducción del pueblo de Israel. Y entonces esto nos recuerda las situaciones que hoy en día estamos viviendo, porque es cierto que escuchábamos que venía un virus que se podía convertir en pandemia, ya era epidemia en alguna nación, pero que podía extenderse a todo el mundo, y tal cual sucedió. Eso desató una situación económica complicada, despidos masivos de trabajo, empresas que han quebrado, gente que está enferma, gente que muere todos los días, y parece que los problemas aumentan, lejos de disminuir, aumentan y aumentan. Y tenemos un tema entonces el día de hoy para este pasaje, y el tema que ponemos a este pasaje que leímos inicialmente, Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 9, es simple: cuando los problemas se multiplican. Cuando los problemas se multiplican. Finalmente, en el capítulo 1, versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. ¿Por qué? Porque las parteras desobedecieron y no mataron a los varones, y bueno, usaron un pretexto diciendo: son muy rápidas al dar a luz, y cuando llegamos ya dieron a luz, no pudimos matar a ninguno. Y entonces dice: entonces échenlos al río, pero que no se multipliquen, que no se sigan reproduciendo. Trata de impedir cualquier salida para el pueblo de Israel, y los problemas para ellos aparentemente se multiplican, como parece ser para nosotros el día de hoy. Pero hay tres cosas que quiero considerar pensando en Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 9. Y la primera es esta: cuando los problemas se multiplican, número 1, Dios cumple sus promesas. Aunque los problemas parezcan mucho, Dios no dejará de cumplir sus promesas. Y entonces tenemos el inicio del capítulo 2 diciéndonos que nació un bebé, un varón de la tribu de Leví, se casó con una mujer de la misma tribu y tuvieron un hijo, y el nombre de ese hijo fue Moisés, y lo tuvieron que echar al río. Y ocurrieron situaciones hasta que Moisés creció. Pero cuando digo que Dios cumple sus promesas, a pesar de que los problemas se multiplican, nos deja entender que Dios había hecho una promesa y que ahora la está cumpliendo. Y entonces Moisés nace, Moisés crece. Moisés tiene que salir huyendo de Egipto hacia el desierto, como nos lo narra el capítulo 2, por haber asesinado a un hombre. Y estando en el desierto ocurre algo semejante a lo que dijo Pablo del Señor Jesús en su carta a los Gálatas. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Llegó el cumplimiento del tiempo para Israel en Egipto, para salir de la esclavitud, y Dios levanta un caudillo, un libertador que ayudará a su pueblo a salir. Pero es algo que Dios había ya prometido.
Y en el capítulo 3 encontramos el llamamiento de Moisés. Pero hay algo que llama mucho mi atención. Cuando Dios se presenta ante Moisés, le dice, el capítulo 3, versículo 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ocurrió algo. Dios había hecho una promesa. Dios le había dicho a Abraham que esto iba a suceder, pero que él iba a sacar a su pueblo de la esclavitud. Al final del capítulo 2, a partir del versículo 23, encontramos estas palabras: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto, Oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Ahora hay un pasaje en Génesis, el libro de Génesis, capítulo 15, allí está la promesa a la que estamos haciendo referencia. Génesis, capítulo número 15, versículos 13 y 14, dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, en Egipto. Es una profecía esto. Y entonces dice: y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Se han cumplido los 400 años, ha llegado el cumplimiento del tiempo, y Dios entonces está levantando a ese libertador. ¿Y saben por qué? Porque a Dios nunca se le olvida lo que promete. Nosotros como seres humanos hacemos promesas, y para nosotros es tan fácil no cumplirlas o romperlas, pero a Dios no se le olvida nada. A veces a nosotros se nos olvidan las llaves adentro del coche, se nos olvidan las llaves adentro de la casa, salimos de casa y se nos olvida usar el cubrebocas, se nos olvidan muchas cosas, pero a Dios no se le olvida absolutamente nada. Con Dios no pasa lo que nos pasa a nosotros, que decimos: es que lo tenía anotado en la agenda, pero olvidé revisar la agenda. A Dios no se le olvida nada. Si Él lo promete, Él lo va a cumplir. Y entonces aquí podemos observar que el cumplimiento de ese tiempo ha llegado, y Dios ha traído a Moisés, su siervo, para sacar a Israel de esa esclavitud. Los problemas se están multiplicando, pero Dios ya está trabajando. Y en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, sin duda que los problemas se están multiplicando. Tal vez en la vida tuya o en mi vida, incluso vemos la situación de mal en peor en todos los aspectos. Parece que este tiempo tan complicado no se acaba. Ya se perdió la esperanza de que en este año a principios todo pudiera ser normal nuevamente. Eso no va a suceder. Incluso vemos a futuro y parece que vendrá un tiempo aún mayor o más prolongado. Pero a Dios no se le olvidan sus promesas. Y si Dios dijo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, Dios lo va a cumplir y siempre nos va a ayudar y siempre nos va a sustentar. Y si Él dijo que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, Él lo va a cumplir. Si Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros. Él cumple sus promesas. Repito, no se le olvida nada, aunque los problemas parezcan estarse multiplicando el día de hoy, como le pasó a Israel en Egipto, pero Dios estaba pendiente de ellos. Dios jamás perdió el interés en su pueblo, y Dios jamás ha perdido el interés en ti, jamás lo ha perdido en mí, porque Dios cumple sus promesas. Lee tu Biblia y encontrarás a Dios prometiendo cosas, muchas cosas. Ten por seguro que Dios las va a cumplir, aunque parezca que los problemas se están multiplicando.
cuando los problemas se multiplican o cuando se multiplican los problemas, número 1, Dios cumple sus promesas. Número 2, Dios conoce tus sufrimientos. Dios conoce tus sufrimientos. El versículo 7 de Éxodo capítulo 3 dice de esta manera: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, Cuando los problemas se multiplican, número 1, Dios cumple sus promesas. Número 2, Dios conoce tus sufrimientos. Nada de lo que tú has estado viviendo le es ajeno a Dios. Tus angustias, Dios las conoce. Seguramente te ha tocado alguna de las situaciones. Tal vez ya hasta te enfermaste de COVID y en ese tiempo tan duro pudiste constatar que Dios estuvo allí. Tal vez alguien de tus familiares ya se enfermó y se contagió y has visto lo difícil que es. Déjame decirte que Dios ha visto tu situación y ha escuchado cada vez que tú has orado, cada vez que tú le has pedido. A veces tal vez hasta le has reclamado: ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a la gente que yo amo tanto? Porque tal vez ni siquiera se te enfermó, tal vez ya partió tu familiar, tal vez viste morir a alguien que tú amabas tanto. Bueno, en este tiempo ni siquiera lo viste morir, lo viste irse a un hospital y te dieron una cajita con cenizas, y eso duele profundamente en el corazón. Si ver el cuerpo allí todavía te da cierto consuelo, pero no saber nada, no ver cómo partió, no ver cómo murió tu familiar y que te entreguen algo y que tengas muchas incertidumbres, sin duda te ha hecho sufrir. Sin duda te ha hecho sufrir el verte despedido de tu trabajo, ver que la empresa para la que colaborabas de una manera definitiva cerró sus puertas porque ya no hay sustento económico. Tal vez desde el principio de la pandemia te despidieron, te quedaste sin empleo y has estado pidiendo una vez tras otra. Déjame decirte que Dios nunca se ha olvidado de ti. Dios conoce lo que tú has padecido. Dios conoce lo que tú has sufrido. Dios sabe perfectamente que tú le has pedido. Aunque no parezca que hay una respuesta, Él ha visto, Él ha escuchado. Como dice aquí en el versículo: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de aquellos que los tienen esclavizados. Dios ha visto tu situación, Dios ha escuchado cada palabra tuya, Dios ha visto cada lágrima que tú has derramado en este tiempo tan complicado. Dios te ha visto cómo te has desesperado, porque Él conoce tus sufrimientos, no se le escapa nada. Incluso tiene una respuesta para esas preguntas que tú te has hecho. ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué tan dura la vida para mí? ¿Por qué tan complicada esta situación? ¿Por qué no se acaba ya de una vez por todas la pandemia? ¿Por qué de una vez por todas no podemos volver a salir como antes? ¿Por qué las cosas no pueden volver a ser como siempre? Todas esas preguntas Dios las ha escuchado y en su momento Dios traerá respuestas. Pero déjame decirte que Dios no es ajeno a tu situación, que Dios conoce perfectamente lo que sientes. Dios sabe perfectamente las cosas que te angustian y tiene algo para ti. No solamente una palabra, Dios actúa y Dios lo hará. Simplemente basta acercarnos a Él y esperar en Él, porque Él hace las cosas en el tiempo perfecto, en el tiempo exacto. No a la hora que yo quiero, no a la hora que yo le diga o le exija. Tiene un tiempo perfecto, pero debe ser consuelo a nuestro corazón y a nuestras almas el saber que Él conoce nuestro sufrimiento. No es un Dios lejano, no es un Dios distante que nos mira desde allá arriba. Es un Dios que se hace presente y que sigue estando con nosotros a pesar de las situaciones tan complicadas, a pesar de que los problemas se siguen multiplicando.
cuando los problemas se multiplican, número 1, Dios cumple sus promesas. Número 2, Dios conoce tus sufrimientos. Y número 3 y último, Dios cuida de los suyos. Dios cuida de los suyos. Él cumple sus promesas, Él conoce lo que tú estás padeciendo, pero también tiene cuidado de aquellos que le pertenecen, de aquellos que somos su pueblo. El versículo 8 dice así: después de que les dijo, yo he visto, le está diciendo a Moisés aquí, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. He escuchado cada oración que hacen con lágrimas. He visto cómo su corazón, su alma se derrite de dolor, cómo han llorado delante de mí. No soy ajeno a eso. Y por eso es que Dios se está disponiendo a responder. Éxodo capítulo 3, versículo 8 dice así: y he descendido para librarlos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Después de todo lo que Dios ha visto y escuchado, es decir, vio el sufrimiento de ellos, escuchó las peticiones o tal vez hasta quejas delante de Dios, y ahora les dice: pero he descendido para librarlos. Porque Dios tiene cuidado de los suyos. Porque Dios no solamente mira y escucha y se queda estático viendo cómo nos pudiera ir mal. Dios siempre está trabajando, y ante el clamor, ante la aflicción, ante el llanto, ante el dolor de los suyos, Dios responde. Y Dios está cuidando de cada uno de nosotros. Yo sé que este tiempo ha sido de sufrimiento en todos los aspectos. Algunos batallamos con la situación económica. Otros, agregándole la situación económica, alguien se enfermó y es complicado conseguir el tanque de oxígeno. Y no solo es complicado, es caro, porque la gente que lo vende se aprovecha para elevar los costos y parece que es un problema sobre otro. Y a veces no solamente eso, hay que pagar el estar en el hospital, y tienes que comer algo y sale caro comer por allí cerca, y estarse moviendo y pagando transportes y pagando medicamentos y cuidando al enfermo, y entre tanto buscas para la comida, y parece que si no te presentas al trabajo por cuidar a tu familiar, entonces te van a despedir, o tal vez hasta estás enfermo y el aislamiento te tiene con una gran angustia y piensas si vas a salir o no de eso. Pero escúchame bien, Dios tiene cuidado de los suyos. Y la gente a veces me ha dicho: ¿y entonces cómo es que me contagié? ¿Entonces Dios tuvo cuidado de mí o no? Dios sigue cuidando, y Dios está cerca de los suyos para librarlos de todo lo que tenga que ver con el mal. A muchos los ha librado incluso con un milagro. He escuchado testimonios de gente que estuvo al borde de la muerte por el COVID, y Dios les ha dado una oportunidad de seguir viviendo, y Dios los ha levantado. Pero hay gente a la que Dios ha librado de este mundo de aflicciones, llevándoles a su presencia. Y no es que sea algo malo, porque como dijo el apóstol Pablo, mejor es estar allá con Él que aquí. Pero a los que nos deja seguir aquí, también nos ha hecho libres de tantas cosas, de tantos males, y Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Me gusta lo que dijo el apóstol Pedro: echen toda su ansiedad sobre Él. Usa el término en un presente continuo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de su creación, pero su creación más especial es la humanidad, y Dios siempre cuidará de ti.
Alguien en un canto trató de traer las frases del Sermón del Monte y dice el himno: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. El Señor Jesús dijo eso: si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más lo hará con ustedes? Ustedes para Dios son mucho más valiosos que las aves. Así que, hermano amado, en medio de la situación tan complicada, aparentemente los problemas se multiplican, pero Dios nunca dejará de estar pendiente de nosotros. Su cuidado es tan especial, su cuidado es tan exacto, y aún la gente que ha visto un familiar partir no se quedan solos. El Señor en uno de los salmos dice que Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Y Dios seguirá teniendo cuidado de toda su creación, pero especialmente de la humanidad y especialmente de su pueblo. Sigue confiando en Él, sigue caminando con Él, no dejes de creer en Él, sigue depositando en Él toda tu fe, toda tu confianza, porque Dios cumple sus promesas, porque Dios conoce tus sufrimientos, porque Dios cuida de los suyos. Ese es el Dios que se presenta ante nosotros cuando los problemas se multiplican. Y la invitación el día de hoy es esta: sigue creyendo en Él, sigue clamando a Él, no dejes de acercarte a Él, búscalo con todo tu corazón. Si los problemas se multiplican, que tu oración se multiplique más. Si la aflicción, el llanto, el duelo, el dolor se multiplican en tu vida, acércate más a Dios y confía más en Él. Que tu fe crezca más que los problemas, que tu fe se multiplique más que eso. Olvida lo que queda atrás y extiéndete a lo que está delante, con fe en el Señor Jesucristo, que tiene cuidado de ti, que tiene cuidado de mí. Cuando los problemas se multiplican y parece que son como una avalancha de nieve y son cada vez más grandes, solo tienes que mirar a Dios y te vas a dar cuenta que Dios es mucho más grande que cualquier problema multiplicado. Dios es mayor que todo y Dios está con nosotros. Te invito a que continúes confiando en Él. Te invito a que continúes buscándolo y siguiendo sus pisadas. Quiero tener una palabra de oración y poner en las manos de Dios la vida de todos aquellos que están en este momento sintiendo un problema muy grande. Tal vez tengas a un familiar en el hospital, tal vez está en tu casa pero aislado, tal vez eres tú quien me estás escuchando y tuviste que aislarte porque estuviste o estás contagiado. Tal vez eres tú esa persona que fue despedido del trabajo, eras el dueño de una empresa y tuviste que cerrar porque está en quiebra debido a la situación tan complicada. Dios está pendiente de ti. Su amor, su gracia y su misericordia son sobre tu vida y quiero orar por ti en esta hora. Padre, gracias por este momento. Gracias por hablarnos a través de tu santa y bendita palabra. Pero en este momento tan especial queremos acercarnos a ti para suplicarte por aquellas vidas, por aquellas familias que están sufriendo, por todos aquellos que en este momento están sintiendo los estragos de esta pandemia, por todos aquellos que han llorado demasiado en este tiempo, por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos que se encuentran desesperados, por todos aquellos que en este momento ya no saben qué hacer, por aquellos que en su corazón sienten dolor por las dificultades tan grandes, por aquellos que tienen un problema y lejos de verlo terminado, parece que están aumentando esos problemas y no es uno ni dos, ahora son 3 o 4. Pero Padre, creemos y sabemos que tú eres más grande que cualquier dificultad. Por muy grande que sea esa avalancha de problemas, tú eres mayor y te suplico en el nombre de Jesús, sana a los que están enfermos, Señor, trae provisión a los que están necesitando, Padre Celestial, trae tu protección y tu cuidado a aquellos que tienen que salir cada día y ayúdalos, Padre, para que regresen con bien hasta sus hogares.
Aquellos que están sintiendo el dolor en su corazón porque su familiar ha partido de este mundo, tráeles el consuelo que necesitan, Dios eterno. Pero te suplicamos en esta hora, permite que cada vida, que a cada persona que está escuchando, que está viendo en este momento, Padre, tu Santo Espíritu ahora pueda traer bendición y consuelo a su corazón, pueda traer esa paz que solo tú puedes dar en medio del caos, en medio de la dificultad. Y te suplico en el nombre de Jesús, así como los discípulos en aquella tempestad tenían miedo por su vida y vieron al Señor levantarse en la barca y decir al viento y a las olas, al mar, calla, enmudece, y vieron cómo hubo gran bonanza. Te pido en el nombre de Jesús, permite que la tormenta, que la tempestad que están sufriendo pueda ser apaciguada, que puedan tener un momento de sosiego y de paz por el poder de tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, bendice a cada uno. Y allí donde está, Padre, que tu Espíritu en esta hora le toque y pueda sentir tu amor, y puedan sentir tu paz, tu consuelo, tu bendición y la seguridad que en ti podemos obtener. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tú cumples tus promesas, que tú conoces nuestra situación por compleja que ésta sea, pero también tienes cuidado de nosotros. Seguimos confiando en ti, Señor. Seguimos creyendo en ti. Seguiremos caminando contigo. Seguiremos en pos de ti. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias porque siempre estás atento, pero sobre todo gracias porque yo sé que nos vas a responder. Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Dios les bendiga, y si tiene usted alguna petición y quiere que estemos orando de manera específica, aquí abajo en los comentarios usted puede dejarnos su petición, comuníquese con nosotros, o tal vez al final de este video usted encuentre un número telefónico, puede comunicarse mediante un mensaje de WhatsApp y sin duda estaremos apoyándole en oración. Y usted podrá ver la mano de Dios en favor suyo, y usted podrá ver que es real lo que hemos dicho. Dios conoce su situación, pero Dios también tiene cuidado de usted y Dios va a traer una respuesta. Que el Señor les bendiga.